Bendiciones, mis amados hermanos. Espero se encuentren muy, muy bien, guiados por el Espíritu de Dios y llenos de su presencia. Mucha gente me llama, me dice, por favor, ore por mí, hágame liberación. Escuche algo, mi amado amigo y hermano, muy importante, voy a ser contundente, voy a especificar mucho en los versículos que voy a leer en este momento, no les voy a dar muchos textos bíblicos, quiero ser contundente, quiero que lo entiendan. Cuando las personas me llaman, no he podido quedarme callada, le tengo que amonestar, le tengo que aconsejar, le tengo que advertir y le tengo que hacer consciente de su condición para que reconozca cuál es su situación real y cuál es su lucha real. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, desde el versículo 16 en adelante, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esta palabra la he leído en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección del Espíritu de Dios, que es lo que Él quiere enseñarnos en este momento. Dice la Biblia, no satisfagáis deseos carnales, los deseos, lo que trae de la propia concupiscencia, lo que viene de adentro, el hombre está atraído y seducido por él mismo, por sus mismos sentimientos pecaminosos. El ser humano es guiado, es inducido siempre a lo malo, porque así es la carne. Cuando se cayó en pecado, cuando el hombre falló, pues eso se convirtió en una maldición para el ser humano, y nosotros no tenemos por qué estar echándole la culpa a los demás ahora con lo que ya nos cuenta la historia, con lo que ya sabemos de la palabra. Es nuestra decisión en Cristo Jesús tomar el control de nuestras vidas, porque la Biblia dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Cuando uno se convierte a Cristo Jesús, ama a Dios, conoce ya la palabra del Señor y sabe que Él es lo mejor de lo mejor, porque Él nos da salvación, vida eterna, gozo, paz, amor, etcétera. Pues nosotros quisiéramos ser, el verdadero Hijo de Dios quisiera ser totalmente santo en todo el sentido de la palabra. Recuerden que el cristiano es santo, no por lo que hace, no se trata de la perfección, es santo porque Cristo nos hizo santos en él. Pero yo estoy hablando en el sentido de manifestación, santo en todo, nunca fallar, nunca decir nada malo, nunca tener un mal pensamiento. Ese es el deseo del Espíritu de Dios en nosotros, es lo que realmente desearíamos ser. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, llevamos un proceso, y eso se los he enseñado en la escuela. Hay un proceso de liberación en nuestras vidas, un proceso de reconocimiento, un proceso de arrepentimiento, un proceso de cambio. Dice la Biblia, el que roba no robe más. El que fornica no fornique más. El que miente no mienta más. Es un proceso de cambio para hacer la voluntad perfecta de Dios, para poder llegar a la altura, a la anchura, a la estatura de Cristo, al molde del Señor. Él es nuestro molde. Entonces hay que caminar, hay que tener fe, hay que reconocer nuestra condición, nuestra situación, arrepentirnos día a día de cualquier obra carnal que quiera salir a dominar lo que no debe de dominar, porque recuerde que nosotros tenemos que ser ya controlados, ministrados por el Espíritu de Dios. Pero la Biblia dice que esa es una lucha. Pero escuchen muy bien, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis, perdón, bajo la ley. ¿Bajo la ley de qué? Bajo la ley del pecado. Solamente aquellos que no satisfacemos los deseos carnales podemos salirnos de esa ley. Estamos bajo las leyes, bajo las políticas, bajo el reino divino, bajo el reino de Cristo. Somos libres en el nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia que Él verdaderamente nos hace libres. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros reconocemos que no podemos estar siempre sometidos a esos deseos carnales. Pongan mucha atención, porque es que la gente está confundiendo una cosa con la otra. No todo es espíritu, no todo es demonio, no todo es culpa del diablo, porque si fuese así, entonces no tendríamos en realidad culpa. Hacemos lo mismo que Adán. La mujer que me diste, y la mujer
la serpiente que estuvo aquí me engañó. Siempre echamos la culpa a otra persona, siempre señalamos a otro y no somos responsables de lo que Dios nos ha hecho responsables. ¿Qué dice la Biblia? En el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es necesario que yo pueda amonestar en esta hora. Es necesario que te amoneste, mi amado hermano y amigo. No todo es espíritu ni demonios. Eres tú el que eres responsable de tus actos, el que eres responsable de reprender tus propios deseos, de tu propia vida, de consumir en el nombre de Jesús toda iniquidad que está aún en tus huesos. Todo lo que venga, aún yo les he hablado de las maldiciones, que hay muchas entradas demoníacas, tanto grandes como que generales, y les he enseñado de que el enemigo, por medio de esas puertas que tú le abres, pues ellos se aprovechan y vienen a hacer estragos. Claro que sí, pero el principal problema eres tú. ¿Qué le estás dando entrada al enemigo? ¿Cómo le estás abriendo la puerta? Pues con tus propios deseos, con tu propia iniquidad, con tu propia pecado, con tu propia concupiscencia. La Biblia dice que la carne es débil, pero el espíritu que está dentro de ti es fuerte. Lo que he hablado mucho con los hermanos y les estoy enseñando es que el problema es tu identidad. Crisis de identidad. Hay una crisis de identidad en el cristiano. Por eso el cristiano cae, el cristiano peca, el cristiano se le salen malas palabras, tiene malos pensamientos y a toda hora le echa culpa al diablo. No, espérate un momento. El culpable y el que tiene que reconocer su condición eres tú. Tú eres el que estás pecando y el que estás abriendo las puertas. El enemigo no tiene nada que ver en esa área eres tú. Él simplemente tiene un derecho legal y se aprovecha, hace su trabajo después. Pero mi amado hermano, tienes que ser un hombre que tenga la identidad clara. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Qué realmente deseas obedecer? ¿Qué realmente deseas hacer? Entonces yo quiero amonestarte, mi amado amigo, porque el que tiene que cerrar las puertas de adulterio, de fornicación, mire lo que dice la Biblia, lascivia. Hay personas y cristianos que todavía tienen esa lascivia, miran lo que no deben mirar, miran como no deben de mirar y se satisfacen en ese deseo carnal dentro aún de las congregaciones, estando Dios en el asunto y escuchando aún la palabra de Dios porque viene de su carne. Y el enemigo se aprovecha de eso, claro que sí. Entonces cuando tú pides oración, lo primero que yo te amonesto y te digo, reconoce tu condición y arrepiéntete, porque cuántas veces se ha orado por una persona, sí, se echa fuera un espíritu, sí lo hay, un demonio, sí lo hay, y en la mayoría de veces, en mi experiencia, más del 90%, sí hay demonios y sí hay espíritus, claro que sí, pero ha sido, recuerden, por la puerta abierta que por causa del pecado de la misma persona. Entonces, yo quiero que por favor reflexiones. Hay personas por las cuales se ora, se libera, sí, se echa fuera un demonio, se echa fuera un espíritu. Es fácil. A mí me preguntan qué es más fácil. Más fácil para mí es echar fuera un espíritu y un demonio. Es muy fácil, porque es que los demonios tiemblan, los demonios creen, los demonios conocen autoridad, los demonios se someten a Cristo, Cristo ya los venció en la cruz, eso es lo de menos. Los demonios obedecen, es muy fácil. Lo que no es tan fácil es que el hermano y la hermana entiendan de que debe de tener un cambio de vida, de que deben tener una identidad clara en su vida de quién es en Cristo y cuál es el propósito de Cristo en ustedes.
Eso es lo más difícil. Lo más difícil para un pastor, para un líder, para una persona, un ministro, es enseñar y tratar de hacerle entender al Hijo de Dios, que ya es cristiano, que ya es convertido, que realmente debe de hacer un cambio en su vida. Ahora, el Espíritu Santo tiene su ministerio y cumple su trabajo. ¿Cómo lo hace? Dice la Biblia que Él es el único que cambia a la persona, que la redarguye, ¿sí? Que la transforma, que la convierte, que le hace entender que es un pecador y que debe arrepentirse. El Espíritu Santo cumple esos requisitos. Él lo hace, Él es el único que cambia, transforma. Pero nosotros, los que amonestamos, los que predicamos, los que enseñamos, los que hacemos parte del cuerpo de Cristo y tenemos la función de enseñarle, de levantar al cuerpo del Señor, de edificarle, de ser de edificación, pues tenemos esa responsabilidad de enseñar de verdad que debemos de cambiar, que debemos de tomar decisiones. El que era adúltero, por favor, ya no adultere más. En el nombre de Jesús, arrepiéntase y sea un buen esposo, un buen padre. El que fornicaba, ay no, es que caí. No, tienes que arrepentirte, meterte con Dios, ser una mujer íntegra y un hombre íntegro y creer que Dios te da a tu esposo o tu esposa y que realmente quieres formar una familia, un hogar con el Señor y para el Señor, pero no esté echándole la culpa al enemigo. Ahora, si tú crees, ya es diferente que tú sepas de que ya se salió de control. Entonces, cuando algo se sale de control, quiere la persona cambiar, pero como que no puede, entonces ahí pide ayuda y ahí sí se hace obviamente la liberación, se reprende todo espíritu de fornicación, de esas iniquidades que todavía están ahí arraigadas dentro de la familia y dentro de los hijos o entre las personas, pero tiene que cambiar, es el dueño de la casa. El dueño de la casa tiene que cambiar, tiene que entregarle las llaves al nuevo dueño que es Cristo para que Él siga llenando esa casa de bendiciones. Por eso dice la Biblia que cuando salen esos espíritus, viene otra vez el enemigo y revisa y dice que va a volver con 7 peores más. ¿Por qué? Porque está vacía, porque no la ha llenado, porque no está limpia, sí, pero no la ha llenado de las cosas del Señor. Entonces la persona que es libre pues tiene que llenarse del Señor, tiene que llenarse de Cristo, tiene que llenarse de cosas buenas, por eso tiene que cambiar, tiene que escuchar la palabra, tiene que llenarse de lo que le edifica. Entonces espero, mi hermano, que usted y mi amigo que esté entendiendo. Yo hablaba con una hermosa hermana, bella y preciosa, la saludo desde aquí, ¿sí? Desde esta plataforma. Bendiciones a ti, a toda tu familia, hermana bella. Y hablaba con ella y yo le decía, mira, ¿cuándo vienen las moscas a un sitio? Las moscas permanecen en un sitio, en un sitio. Ay, también escuchaba a un pastor en estos días que decía, las moscas cuando están dentro de una casa, dentro de una casa, dentro de una casa y comienzan a echarle cosas para que huela rico, pero siguen las moscas y siguen las moscas yendo a la casa. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese dueño de la casa? Sacar lo que está inmundo, lo que está podrido, lo que está atrayendo a esas moscas. Por más de que le eche perfume a la casa y todo, van a seguir viniendo las moscas, porque hasta que no se quite esa inmundicia, hasta que no se quite eso que le está trayendo, lo que huele mal, pues no se van a ir. También yo veía que cuando los gallinazos, ¿a dónde llegan? Donde hay cuerpos muertos, donde hay cuerpos hasta podridos, donde hay basura. Ellos están allí. Entonces, así es el enemigo simplemente va a llegar y va a estar y se va a plantar se va a alimentar de lo que está sucio, de lo que está dañado. De eso nos corresponde a nosotros. Dios nos da esa responsabilidad. No le dejemos la responsabilidad a otro. No, el enemigo hará su trabajo. Es lo más fácil para nosotros como ministros de liberación. Pero como ministros de liberación tenemos que enseñarte y decirte, ten identidad. No le abras las puertas al enemigo. Pide ayuda si realmente no puedes. Quieres salir de tal situación, pero y ya te arrepentiste, ya ayunaste, ya oraste, ya clamaste, pero como que no puedes salir de esa situación, como que tú dices, pero siento todavía que este espíritu que dejé entrar por mi pecado me está
me está resistiendo. Entonces allí es donde entramos a ayudarte, allí entramos a orar, como dice la Biblia, orar los unos por los otros. Ese es un mandato. No le cuentes tus cosas personales a otros. Lamentablemente en la congregación no todos son maduros, no todos tienen la misma capacidad de entendimiento y conocimiento. Y le cuentas a una persona y todo en la iglesia al otro día se da cuenta, pastor, todo el mundo se da cuenta y en vez de hacer bueno, en vez de hacer el bien, pues hacen el mal. Entonces ten sabiduría y entendimiento. Acércate a un ministerio que realmente te escuche, comience a analizar tu situación, te dedique ese tiempo que tú necesitas para guiarte y se pueda orar en el nombre de Jesús y puedas ser libre, pero también recuerda entonces la enseñanza de ahora. Tienes que aprender a tener identidad, a ponerte la armadura, como hablaba con mi hermana, a la armadura de Dios. Empieza a usar la espada del Espíritu, a tener la coraza, el yelmo de salvación, el cinturón de la verdad, el calzado del Evangelio. Empieza a usar las armas espirituales. Y de hecho quiero dar, creo que falta esta enseñanza, las armas que tenemos que usar, vestido de esa armadura de Dios, porque tienes que aprender a usarla. Y el que tiene que usarla eres tú, no otro, eres tú. Entonces, la Biblia dice que Él nos amonesta con su palabra. Mas el fruto del Espíritu entonces es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces empieza a llenarte de los frutos, empieza a que tu árbol, que es tu propia vida, empieza a tener esos frutos de amor. Cristianos que no tienen amor, no tienen gozo, no tienen paz, no tienen paciencia, no son benignos, no son bondadosos, no les falta fe, no tienen fe, no son mansos, no tienen templanza. Entonces, ¿dónde están los frutos del Espíritu? Si no hay estos frutos, pues una de dos, da los frutos del Espíritu o das frutos carnales. Pero los que son de Cristo, escuchen muy bien, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿a quién le corresponde crucificar la carne? No a Cristo. Cristo ya fue crucificado para darte salvación y vida eterna, pero el que tiene que sacrificar su carne con sus pasiones y sus deseos. Mira, mucha gente dice, yo crucifico la carne, pero los pasiones y deseos. No, hay que crucificar todo, dice la Biblia, crucificando la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? No podemos seguir la vida cristiana haciendo lo que nos provoca, porque mi mamá, mi papá, porque mi familia es así, porque es que yo me acostumbré, porque es que yo vengo de tal ciudad, es que yo soy de tal país, es que las costumbres son así, yo soy arraigada en esto o en aquello. Somos nueva criatura en Cristo. Tenemos que realmente cambiar nuestra manera de hablar, de comportarnos, de mirar, de mirar, de oír. Tenemos que cambiar nuestra manera de comportarnos y de ser ante el Señor. No nos hagamos vanagloriosos. No, mi hermano, tenemos que de verdad buscar la presencia de Dios unos a otros, envidiándonos unos a otros, nada de envidia, nada de vanaglorias. Hermano, en el pueblo de Dios está viendo una vanagloria, es que yo creo, es que yo soy, es que yo, y hasta nombres se ponen, y hermano, y que se creen los serafines, arcángeles, se creen los ángeles de los ángeles, hermano, se creen que tienen los rangos de los rangos, miran a los demás por encima del hombro, miran a otros ministerios por encima del hombro, hermano, donde no hay humildad, son obras carnales, pero todo eso es vanidad de vanidades. Sí, aquí lo que importa es quién realmente soy en el Señor y Dios conoce. He orado en este ministerio por pastores, por profetas a nivel nacional, internacional, por ministros, por líderes, y hay que tener un ministerio confiable. En ningún momento hables de otro, en ningún momento comentes de otro. Aquí en este ministerio nadie puede decir, la hermana Andrea, ella habla de fulano, habla de sultán. Nunca, nunca, porque una de las cosas que Dios quiere es confiabilidad. Por eso te digo, no le hables, no le comentes tus cosas a alguien que simplemente después te vaya a señalar, te vaya a juzgar o vaya a hablar mal de ti. Ten mucho cuidado, busca ministerios confiables, busca ministerios de parte de Dios que realmente te puedan apoyar, te puedan colaborar. A muchos se les ha podido ayudar y a otros otros no han entendido este mensaje, donde yo les digo, mi amado, si tú robas, no robes más.
eso te corresponde a ti. Para mí es muy fácil echar cualquier espíritu, cualquier demonio que realmente esté influenciando tu vida, tu generación, tu familia, tu hogar, pero respeto a las obras carnales, eso te corresponde a ti cerrar las puertas, porque entonces nunca vas a parar ese ciclo de iniquidad, ese ciclo de maldición. Así que mis amados hermanos, yo espero que esta amonestación y enseñanza te quede clara. Entonces, busca oración, busca liberación cuando reconozcas realmente que no puedes, que realmente tú has hecho todo lo que te estoy diciendo, te has arrepentido, has ayunado, has clamado, has escuchado palabra, llevas tiempo en la búsqueda del Señor, pero realmente tú y tu espíritu sabe de que hay algo más. Ahí entramos nosotros a ministrar tu vida, a ayudarte en esa área, pero quiero que busques la presencia del Señor.